La explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Bueno, vamos a charlar un poco de todo, de música popular, de tu trayectoria. Te agradezco muchísimo que estés acá, de verdad, y es una gran oportunidad poder charlar contigo. No, el gusto es mío. Hace muchos años que estoy de alguna manera vinculado afectivamente a Caras y Caretas. Lo conozco al Gordo Grillo, como le digo yo, desde hace muchas décadas. Así que bueno, es un lugar más importante además, y que me interesa también de alguna manera participar en las distintas formas que tiene Caras y Caretas, ¿no? Porque se están reconvirtiendo permanentemente. Sí, es verdad. Y bueno, y también, bueno, sos parte indeleble de la cultura popular uruguaya. Me ponía a pensar cuando preparaba la entrevista, una vez le escuché decir a Fernando Cabrera que lo mejor que le podía pasar a un músico popular es pasar al campo de lo anónimo, que las canciones se canten aunque no se sepa de quiénes son. ¿Cómo vivís vos ese proceso? Y bueno, de alguna manera eso siempre nos pasa. Siempre nos pasa porque, sobre todo cuando hay canciones que andan mucho o empiezan a volar y la gente la empieza a hacer suyas, y con el tiempo uno les pierde el rastro, ¿no? Eso no quiere decir que uno no esté, y más en esta época de tanta cuestión con la inteligencia artificial, no quiere decir que uno no deje de pelear y de sostener lo importante que es el derecho, el defender los derechos, el derecho de autor, claro. Los derechos intelectuales, no solo ya de lo artístico, sino también, por ejemplo, lo que hacen ustedes, ¿no? Porque sí, el reconocimiento del trabajo, digamos. Totalmente, porque si no, a nivel periodístico, por ejemplo, hoy es un caos también, si no vas a la matriz, es complicado, y a veces uno lee de que los periodistas se quejan que le roban los trabajos, ¿no? Es decir, que sin ni siquiera mencionarlo. Entonces digo, me parece que es importante seguir en este mundo donde la tecnología marca la pauta, es decir, marca lo que vas a hacer, marca la cosa cotidiana, está muy metida en la sociedad. Bueno, en este marco es importante sostener y reivindicar los derechos. Está buenísimo. Y si tuvieras que responder qué es la música popular uruguaya, ¿cómo te sentís parte de ella? Y bueno, la música popular uruguaya es una de las columnas vertebrales de nuestra cultura, ¿no? A esta altura. No tengo ninguna duda que la riqueza que tiene es hoy tan vasta que la hace una referencia ineludible al hablar de cultura artística. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio, de verdad, por estar acá y por estar iniciando esta conversación. Bienvenidos, bienvenidas al episodio número 14 de Atardecer Naranja. Estamos con Mauricio Ubal. Como músico es parte del paisaje de la ciudad. Sus canciones, sus gestos, su voz forman parte de una memoria en común que se canta en murales, en actos, en marchas, en fogones. Desde que irrumpió con Rumbo a finales de los 70 trazó un camino donde la canción es música, pero también es ética, comunidad, compañía. Su carrera solista lo llevó a una exploración íntima y poética con Montevideo como protagonista y personaje. Una ciudad que se respira en sus canciones y a la que le dedicó una que se volvió un himno.
Desde Ayuita KB y la Cámara Uruguaya del Disco asumió un rol decisivo como productor y custodio de la memoria musical del país, rescatando voces y registros que de otra manera podrían haberse perdido. Ese trabajo silencioso y constante lo vuelve en un guardián de la cultura uruguaya, además de un creador. Su incorporación reciente a la Academia Nacional de Letras confirma que en la obra de Ugal la música y la palabra nunca fueron territorios separados. La canción siempre fue poesía cantada, filosofía al pie de la calle, hecha coro y canto popular. Y en esa mezcla aparece lo más sensible de su aporte. Como artista entró en el campo de lo popular, ahí donde la obra se vuelve patrimonio afectivo de un pueblo. Hoy, mientras repasa su trayectoria grabando 4 EPs en la Sala Camacuá junto a una multitud de músicos amigos, Mauricio Ugal vuelve a recordarnos que la canción cuando es honesta no se gasta, se reinventa. Muchas gracias por estar acá, de verdad. No, gracias por tus palabras. Muy lindo eso que decís. Eso de guardián de guardián nunca me lo había propuesto, pero en los hechos, bueno, uno ha sido un rescatista de muchos materiales, ¿no? Pero bueno, y tengo una labor ahí importantísima, no solo en términos de archivos, sino justamente custodiar un patrimonio que, como decías, con las nuevas tecnologías y los avances, de repente se pierde y no quedó en ningún lado. Totalmente. No, iba al hecho de que ahora hace poquito acabamos de rescatar un poco de un disco, por ejemplo, de Juan Peirú, que fue un colega de la época en que estaba de la dictadura, ¿no? Es decir, cantor en esos momentos donde lo veíamos a cada rato en los escenarios. Y bueno, ahí que había quedado un disco de él y no existían las cintas. Y bueno, hicimos todo un trabajo muy, muy delicado de recuperación, utilizando, por ejemplo, herramientas actuales como la inteligencia artificial en algunas cosas, para mejorar, porque hubo que utilizar discos de vinilo para extraer las tomas, y bueno, y no había ninguna posibilidad de separar los canales, en fin, pero entonces hoy en día con la inteligencia artificial se pueden hacer algunas magias que mejoraron notablemente lo que teníamos, que eran discos de vinilo, ¿no? Sonando. Y la verdad que eso, bueno, son las cosas lindas que hoy pasan también. Además de sacar los materiales nuevos, los artistas nuevos, también esa otra pata de no olvidarse de algunas grabaciones que consideramos importantes. Esa también es una tarea de Ayuita KB. Y está buenísimo. Y hablando un poquito, bueno, de los vinilos, de esos sonidos analógicos, empezaste en Bella Italia, escuchando milonga, murga, candombe. ¿Qué sonidos te habitan todavía de esa infancia urbana? ¿Cómo te siguen hablando hoy? Bueno, la verdad que sigo... a ver, lo que uno escucha cuando es niño o adolescente es algo que te queda muy impreso, muy, muy en la... no sé en qué parte, pero sin duda en la memoria. Y también contiene una especie de memoria afectiva, ¿no? Entonces, 2x3 me estoy yendo para esos lugares, en el sentido musical. Es decir, así que el candombe beat, las milongas, todo lo que uno escuchó en esa edad, donde cada cosa que escuchás la tomás y la chupás como si fueras una esponja, y luego te queda por ahí. A los músicos nos queda por ahí, y de alguna manera va haciendo un ladrillito tras otro lo que te va armando el piso, con lo cual vos te parás después arriba de eso para hacer tu música. Va generando como una textura sensible, digamos, ¿no? Como que hay algo de que vuelve a pasar por ahí. Exacto. Hay de eso, pero además vos estás parado en esas cosas, ¿no? Claro. Yo estoy parado en el candombe, en ciertas maneras toques afro, en la milonga, en lo murguero, también en el pop, porque yo era niño en la época de la Beatlemanía, ¿no? Y si bien no viví la eclosión, porque era muy gurí, más bien mi hermano, que tenía 10 años, que tiene 10 años más que yo, él vivió todo eso de la Beatlemanía, pero yo lo escuchaba. Y después, por supuesto,
cuando te digo los Beatles, te digo toda la música anglosajona de ese momento. Sí, total, ¿no? Beach Boys. Todos Beach Boys, Rolling Stones, toda la camada inglesa maravillosa de aquellos años, tan creativa además, y después Dylan y todo el rock and roll, en fin, en general, el rock y el pop de eso también se mistura con el candomblé, con eso que hablábamos, ¿no? En esa casa materna convivían muchas músicas. Está buenísimo. Y en 1979 fundaste Rumbo, con músicos fundamentales como Laura Canaura, Gonzalo Moreira, Carlos Vicente, Miguel López. ¿Cómo recordás hoy ese cruce colectivo? ¿Qué te parece que traía cada uno que lo juntó? O sea, ¿cuál era su pulso ético, además de esa coincidencia musical? Bueno, nosotros primero que nada éramos muy jóvenes, éramos bastante muchachos. No teníamos los 4 iniciadores, que fuimos Laura Canaura, Carlitos Vicente, Miguel López y yo. Miguel tenía cierto trayecto anterior, porque era un poco mayor que nosotros. Él había estado en un grupo que se llamaba Creación y Testimonio, que había tocado allá a principios de los 70, en la movida del rock de los 70, antes de la dictadura. Pero los demás éramos gente muy joven y que estaba haciendo sus primeras armas. Después se suman Gonzalo Moreira y Gustavo Ripa, que un carácter más bien de instrumentistas, si bien con Gonzalo y después terminamos haciendo muchas canciones. Y nos fuimos haciendo, éramos muy jóvenes y el Rumbo funcionó como un taller. Claro. Como un taller de trabajo, de análisis. Y fuimos muy amigos y creo que hicimos lindas cosas, nos exigíamos mucho, ensayábamos mucho, y lográbamos cosas muy lindas, algunas de las cuales nos sorprendieron a todos, como es el caso notorio de Redoblar, ¿no? Que fíjate que nosotros, y el primer recital de Rumbo fue en junio del 79, y nosotros esperamos a Redoblar 3 meses después. Claro. Y ahí empezó otra cosa. A partir de Redoblar fue otro recorrido, otro requerimiento del grupo. Nos instalamos en Lo Murguero, que en ese momento no era una cosa habitual. La murga no formaba parte del menú de los artistas. Claro. Entonces no había grupos que se subieran a cantar una murga. Y Rumbo lo hizo. Y lo hizo mucho durante 3-4 años. Y eso creo que, en primer lugar, ayudó a sembrar el código murguero, como decimos, entre el público, a tenerlo como una cosa motivacional. A su vez, los otros músicos empezaron a interesarse, los otros creadores, y empezaron a surgir canciones murgueras rápidamente. Te iba a preguntar justamente porque A Redoblar se transformó en un himno de resistencia, y escuchando la canción genera algo, esa sensación de multitud que avanza de a poco, ¿no? Que viene avanzando progresivamente con fuerza. Entonces, preguntarte cómo surgió en su contexto inicial, qué potencias emocionales y políticas contenía para vos en un inicio, más allá de cómo se sorprendieron después con ellas, y qué relación encontrás entre su forma y contenido, en qué medida fue pensada como un eco que avanza. Mira, A Redoblar, uno nunca, creo que nunca llegás a saber bien por qué tal canción tuvo tal recorrido o tal destino, y por qué otras no. Creo que A Redoblar, si uno se pone más en plan de análisis, pegó bien, estaba bien armada, tenía la música, obviamente, que es lo primero que el músico atiende, tenía un algo especial que la gente la agarró enseguida, es decir, le gustaba, te atrapaba. Eso primero que nada, porque lo que te queda de una canción primero que nada es la melodía. Entonces, esa cuestión, como decís vos, como de marea, que va volviendo y que vuelve, eso tuvo
fue importante. La letra jugaba con los códigos de la época. Nosotros no podíamos andar diciendo cosas de frente porque nos iban a censurar y vaya a saber qué otras cosas. Entonces tenía los códigos de la sugerencia, ¿no? Todas nuestras músicas iban por sugerir cosas y armabas textos que tenían una doble lectura muchas veces, ¿no? Y jugabas con la complicidad del escucha. La gente también estaba esperando eso y también te hacía sentir de que lo estaba entendiendo. Entonces, bueno, eso fue una cosa muy especial, lo de Redoblar, pero me parece que musicalmente estaba bien armada. Nosotros con Rumbo, sobre todo con los creadores de Rumbo, con Gonzalo Moreira y con Miguel López, apenas habíamos empezado a armar y tener el grupo, nos dimos cuenta que con las 6 voces podíamos armar una especie de murga de cámara. Ahí va. Sin llegar a ser el sonido explosivo de una murga, ni tener la emisión murguera. Lo que hacíamos era como de alguna manera, como representar una cierta idea de lo murguero, y en eso nos podíamos permitir muchas libertades, ¿no? Es decir, no salíamos de lo que era la murga, pero utilizábamos la marcha camión, y eso nos dio mucho resultado y empezamos a componer en esa onda. Claro. Nos propusimos que vamos a hacer varias murgas. Y bueno, y en los hechos eso funcionaba mucho y era muy efectivo cuando te subías al escenario, porque además lo arreglabas sin mucha complejidad en la amplificación, bombo, platillo redoblante, una guitarra a veces, y las voces. Entonces eso fue muy efectivo en los primeros 3-4 años de Rumbo, y bueno, tuvimos una actividad muy fuerte en esos años, apoyándonos en ese formato, ¿no? No solo en eso, porque teníamos folclórico, teníamos otro tipo de canción, pero evidentemente a la hora de abrir un espectáculo, cerrar un espectáculo, ibas a esas canciones, ¿no? Generaban un clima de la Gran 7 y como que la gente te lo pedía, ¿no? Claro, por eso, otro pacto con el público. Y después de Rumbo emprendiste como solista. Te quería preguntar, ¿cómo fue ese pasaje de lo colectivo a lo personal? ¿Qué encontraste en vos mismo como solista que te permitió reinventar algo de tu paisaje musical? Me costó mucho. La verdad que a mí el rompimiento de Rumbo me costó porque, bueno, yo estaba muy... era el grupo con el que yo había empezado a trabajar y estaba muy acostumbrado y nos había ido muy bien. Entonces cuando viene la separación, a mí me causa un impacto grande y demoro varios años en reacomodarme y volver a situarme y a creerme como solista y a reinventarme también como solista, a hacer repertorio que yo pudiera cantar, porque cuando vos tenés a Laura Canoura o tenés 6 tipos que cantan muy bien, podés hacer un menú de canciones muy amplias, que era lo que hacía con Rumbo, ¿no? Es decir, teníamos murga, pero teníamos milonga, pero también teníamos a veces canciones con aire tropical, o hacíamos un son, jugábamos muy abierta. Cuando tengo que volver a ser solista, tengo que pensarme en lo que yo soy, en mi voz, en mis recursos, y eso me llevó un tiempo. Y lentamente fue un proceso que lo fui haciendo a través de los discos. Yo siempre pienso que a partir de los discos uno va estableciendo de alguna manera, como pisos a los cuales, viste, cuando vas haciendo una escalera y tiene un rellano, y después seguís y tiene otro rellano. Bueno, los discos para mí son eso. Y de alguna manera después, es decir, una vez que empecé a crear un poco para mis posibilidades, fueron saliendo las canciones que a la postre hoy son las que sigo haciendo, ¿no?
De una. Y bueno, ganaste el primer premio del concurso Himno a Montevideo con una canción a Montevideo. La ciudad se hizo letra a partir de esa canción. ¿Qué significa cantar la ciudad para vos? Con su memoria, sus pliegues, sus dolores, su alegría. Mira, de las primeras canciones que yo empecé cuando empecé a componer, de las primeras cosas que aparecieron fue la calle donde yo vivía, la calle Génova, allá en el barrio de Villa Italia. Había una canción que se llamaba Montevideo, que la hacíamos en las primerísimas épocas de rumbo, un candombe así. O sea, yo ya tenía el tema ese de la ciudad, de la calle, en fin, de lo urbano, el paisaje ese que en mi caso era suburbano, ¿no? Porque el Bella Italia tenía esa mezcla de campito, de intemperie, ¿no? Y de casas con jardines y fondo, ¿no? Es decir, diferente a lo que es una zona céntrica. Claro. Entonces, eso ya estaba en las primeras canciones. Así que, en definitiva, yo seguía haciendo un poco, cada tanto salía alguna canción que tenía que ver con eso. Y aparece el concurso del Himno a Montevideo, me presento sin mucha expectativa. Me costó mucho encontrar una letra. La música, yo siempre hago primero las músicas, ¿no? La música más o menos fue rápida, pero la letra me costó muchísimo, porque ¿cómo hablas de Montevideo si no querés andar nombrando lugares y calles y cosas? Porque no podés nombrar unas cosas y no nombrar otras. Claro. Es decir, a lo sumo podés dar alguna referencia, como al final está el cerro, la bahía, el mar, la rambla, cosas muy, muy grandes, pero bueno, al final pude encontrarle la vuelta, y es una canción que me cambió la vida a mí como intérprete, ¿no? Como músico. La gente empezó a identificarme con el sombrero, y por más que yo hacía ya como 15 años que venía cantando, pero es a partir de una canción a Montevideo donde me asiento en el formato solista. ¿Y qué sentís que capturaste con esa canción? O sea, si tuvieras que describir el corazón de Montevideo que late en esa canción. Yo cuando encontré que era como un viento, viste que la canción al principio dice, con su voz marinera encantada, viene un viento inventor de avenidas. Cuando encontré la imagen de que había como un viento que venía extraño, porque además Montevideo es muy ventosa. Claro. Entonces, ese viento, que era un viento, digamos, simbólico, pero que dentro de ese viento venía todo, venía el pasado, venía lo actual, y venían las cosas reales, las cosas, la calle, el paisaje real, pero también venía lo otro, lo fantástico, lo que uno puede inventar. Por eso están los estuches de Malbón, ¿no? Sí. Y ese tipo de imágenes. Sí procuré crear imágenes que no fueran fotográficas, que no estuvieran ya en una foto, en una postal. Y un poco ese fue el trabajito, ¿no? Es decir, como te decía, el estuche de Malbón, uno se da cuenta pero no existe el estuche de Malbón, pero existe sí en esa imagen. Entonces, eso, cuando encontrás ese tipo de imagen, igual los sombreros llenos de tranvías, es decir, el sombrero, el pasado, mi padre con un sombrero, los tranvías que yo ya no los vi, pero estuvieron y fueron muy importantes. Entonces, bueno, eso también de ir hacia el pasado, y cantando el presente, en fin, digo, son cosas. En un momento me vino esa imagen y ahí entró todo como una especie también de andanada de imágenes, ¿no? Y está buenísimo, digamos, esa relación con el pasado que estableces. Me preguntaba mientras te escuchaba, si mirás a Montevideo en presente, hoy, ahora, digamos, y con esta trayectoria, con esta edad, ¿qué ves distinto cuando lo escribiste? ¿Cómo te resuena ahora? ¿Escribirías algo distinto ahora? Y sin duda, uno nunca puede volver a escribir eso
también esa canción tiene el momento de eso. Hoy ha cambiado, porque ha cambiado, la tecnología nos ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, la gente se mueve, se comporta de otra manera. La sociedad, las redes sociales pasan por la virtualidad tecnológica y no por la que teníamos en ese momento, ¿no? Donde no había, donde hasta era difícil tener un teléfono. Total. Fijo. Hoy es distinto todo eso. Entonces, es una canción que también es de ese momento. Creo yo que como no pisa determinadas cosas, no se para demasiado en el momento, todavía se puede cantar. Perdura. Es decir, perdura. Es decir, no está... De hecho, la versión que se hizo ahora, hace poquito, donde intervino una serie de artistas muy importantes, como Rada, que abre la canción, Rubén Rada, yo la sentí ayornada y disfrutable hoy en día todavía, ¿no? Así que, bueno, son esas cosas que a uno lo alegran, ¿no? Totalmente. Y bueno, y en agosto ingresaste a la Academia Nacional de Letras. Venías hablando un poco, pero ¿cómo es el diálogo para vos entre la música y la letra? ¿Qué es lo que el lenguaje no puede decir y qué es lo que con la música no alcanza? La canción es un bicho diferente, es un bicho, no es un poema ni es solamente la música. Es la conjunción de ambas cosas. Y eso hay que entender que es así, no es un poema con música. En mi caso, y creo que en la buena parte de los cantautores, en general partimos de la música. La música nos va sugiriendo palabras, imágenes, versos. La música te indica cuándo tenés que cortar o hacer un puente, en fin, digo, o generar un estribillo donde metés otra cosa. Es decir, es bien diferente a cuando te planteas un poema, donde, bueno, vos vas, empezando que el poema no tiene el problema del tiempo. La canción es algo hecho, creado para comunicar, para ser cantado, es sonido. La finalidad de él es sonido. El poema es algo escrito. Vos podés leer un poema y lo podés leer 14 veces y no tenés el tema de que se te va a concluir. Es distinta cómo te metes en un poema, ¿no? Es decir, en un verso. Capaz que le lees todo en 20 segundos y pasó. La canción tiene otros códigos. Entonces, ¿cómo hermanar el sonido? Lo que pasa es que a nosotros en general, cuando está bien hecha una canción, la letra está impregnada en el sonido de alguna manera, ¿no? Y viceversa. Está buenísimo eso. Pero es algo bien diferente al papel en blanco con que está el poeta, ¿no? Eso no quiere decir que no te juntes a veces con el poema, como hay muchas canciones preciosas que son un poema que alguien musicalizó. Eso está fantástico. También eso, cuando se crea eso y está bueno, es hacer maravillas, ¿no? Y muchas veces el cantor acomoda al poeta, es decir, no utiliza todos los versos, o todas las estrofas, utiliza algunas, porque la música tiene otros códigos. Vos tenés un tiempo, tenés 3 minutos, no podés hacer una canción de 20 minutos, tenés un tiempo acotado para... Pero qué interesante también que la Academia Nacional de Letras te invite a formar parte, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, que en definitiva sos un artesano de música impregnada de palabras, digamos. Sí, para mí fue algo, bueno, en primer lugar fue una sorpresa muy grande. Jamás en mi vida pensé que yo iba
a entrar en esa casa. nunca, es decir, no tenía presente la Academia Nacional de Letras como algo a lo que uno pudiera un día ser parte de eso. Una vez que me avisan, digo, bueno, empiezo a considerarlo y tal vez lo más lindo de todo esto es que es la importancia que de alguna manera se le reconoce a la cancionística dentro del arte y de la cultura uruguaya. Eso me parece lindo, me parece importante. Y bueno, me tocó a mí, pero podría haber sido otro colega. Y de alguna manera, eso un poco lo dije en la presentación que hice el otro día ante la academia. Yo siento que conmigo de alguna forma entran todo lo que siempre se han ocupado de crear buenos textos, de preocuparse por la letra de lo que cantan, ¿no? Es decir, a veces con más fortuna, con menos fortuna, más poéticos, más directos, como sea, pero que les preocupa lo que vas a decir, no es simplemente un sonido que está ahí. Entonces me parece que está buenísimo que la academia se haya abierto, no solo a la cancionística, también hay otras disciplinas, porque en la academia hoy en día hay un actor que es Jorge Bolani, hay narradores como Hugo Burel, hay poetisas como Tatiana Oroño y gente como Gabriel Pelufo, que está ligado al arte y a la curaduría del arte, de la plástica. Entonces la Academia de Artes se está como reabriendo a distintas manifestaciones que tienen que ver todas también con el lenguaje, ¿no? Está buenísimo. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta conversación y por tu presencia. Vamos a ir a un corte chiquito y ya volvemos. ¿Cómo no? Ya volvemos con más Mauricio Ugale en Atardecer Naranja. La explosión. La pregunta sobre Dios es una pregunta sobre el lenguaje. Y el lenguaje como procedimiento de producción de subjetividad proviene de la familia. La primera ficción es la familia y nos pasamos la vida intentando hacer encastrar las otras ficciones con esa. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. La explosión. Mauricio, contabas que en general cuando componés te llega primero la música y después aparecen las palabras, ¿no? Pero ¿desde dónde llega la música que haces? Si tuvieras que decir desde dónde llega y a dónde crees que va. Yo creo que todo esto de lo musical es como un viaje al inconsciente de uno, ¿no? Porque es bien una introspección, es decir, no sabes de dónde te vino tal melodía. Yo siempre parto de melodías en general. Alguna vez tuve primero un ritmo, una cosa así, pero en general lo mío es melódico. Entonces, tal vuelta melódica que después la vas enraizando, digamos, en la guitarra, en mi caso en la guitarra, le vas buscando, le vas acomodando y va cambiando y vas buscando hacia dónde va. Eso es un trabajo realmente con el inconsciente, realmente con esa cosa que uno no sabe
no sé si es un don, pero que bueno, que te da la posibilidad de crear melodías y después asentarlas, definirlas, y a partir de la cual empezás a ver después una letra. A veces la melodía ya viene con algo de letra, eso también es curioso y es lindo. Y ahí también lo dejas correr a ver dónde va. El viaje cuando empiezo con una letra, más bien que te va diciendo, te va llevando la propia canción hacia algún lugar. Rara vez tengo una historia previa. Claro. Alguna vez la tuve, incluso cuando tenés que trabajar para teatro, cosas así, que ya tenés como tenés que desarrollar tal tema. Entonces, por ahí trabajás primero lo textual y definís la cantidad de sílabas que va a tener cada verso, y después acoplás una música que te sirva para eso y que te contenga eso. Por ejemplo, hay una canción mía que se llama Doña Corina, que está en el último disco. Es una historia bastante especial, real, que me la contaron, y entonces yo quise hacer una canción sobre eso, pero fue una de las pocas canciones en la cual yo tenía una anécdota muy fuerte y quería desarrollarla. Y entonces me propuse hacer versos largos de 16 sílabas, porque sabía que tenía mucho para contar. Que el cuento era largo, claro. El cuento era largo. Entonces ahí, después, primero fabriqué los versos, por lo menos una buena parte, y ahí empecé a trabajar una música que contuviera eso, ¿no? Y que a su vez fuera atractiva, que no se aburriera la gente al minuto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es todo un trabajo muy meticuloso, y tiene que ver mucho, como te decía, con lo inconsciente. Total. Y en ese sentido, vos... Ojo, perdón. Sí. Lo inconsciente está cargado de cosas que uno ya vivió. Por eso hablamos hoy de lo que uno escuchó cuando era uno chico. Está cargado de eso. Sí, de todas las voces y sonidos que te habitan. Exacto. De alguna manera. O sea, no es que vos seas... No, vos empezás a crear con un bagaje adentro. Y lo mismo con los textos. Si vamos a la letra, lo mismo. Claro. Yo fui un lector muy apasionado de niño y en la juventud. Entonces, bueno, uno va teniendo un bagaje adentro, una mochila, y después lo empezás a sacar en forma de letras. En mi caso, en forma de letras. Un novelista lo sacará como una novela o un poeta, ¿no? Y en ese momento, por eso te preguntaba dónde crees que va. Uno lo saca por una necesidad expresiva, digamos, también, pero ¿pensás directamente en el público, en algún tipo de oyente ideal, imaginario? O digo, ¿hay algo del orden del destino? ¿O para vos es, expresarlo y ya es del mundo, digamos? No tengo un público. Desde que empecé a componer, la sensación del público era, hacer algo que se captara ese público que a uno lo iba a ver, ¿no? Que era muy abierto, pero en general no hay una imagen, es imposible, creo yo, tener por lo menos en nuestro caso, un imaginario de público posible. Claro. Es decir, uno va y hace, y de repente la canción pega en determinados... generalmente, yo qué sé, tendría que ser alguien de la edad de uno, ¿no? Si uno se pone a decir, salvo que hagas canciones como para niños y que tengas ahí una decisión de enfocarte en determinado tipo de público. Pero en general, yo creo que el imaginario es una persona más o menos como uno. Ahí va. De cualquier ámbito, pero etariamente sobre uno. Tampoco se va a pensar que voy a hacer una canción para gente mayor. No. Es decir, creo que inconscientemente uno trabaja para una especie de escucha que va viviendo más o menos en su edad, ¿no?
Está buenísima la respuesta. Y es significativo porque, bueno, desde la dictadura hasta hoy tu obra es un testimonio de tu inconsciente, como decías, pero también de la memoria, y de la memoria, una memoria compartida, no solo singular tuya. ¿Cómo conjugás esa dimensión ética de historia y resistencia con la belleza estética? Bueno, siempre desde el principio creo que tuve claro, porque tuve maestros muy especiales que me marcaron eso, y porque tuve a mi maestra fundamental, que es mi compañera de vida, que siempre estuvo, Elena Silveira, que siempre estuvo, fue muy compinche en prácticamente todo lo que he hecho. Y entonces ella era la primera que escuchó siempre los materiales, y la que me decía, esto todavía no está, seguir trabajándolo, esto puede mejorar, esto ya está, no le dé más vuelta. Ese tipo de resoluciones que a veces es necesario tener esa... O sea, que contestando la pregunta anterior, capaz que yo compuse siempre primero que nada para Elena. Ahí va. Sí, ahora sí me decís, ¿no? Pero en definitiva, lo que uno hace en un momento, no sabe bien a dónde va a ir, y creo que eso es lo más lindo de este trabajo, porque a veces te pegas unas sorpresas increíbles, ¿no? Y otras veces capaz que te generas una expectativa que no pasa nada. Y en ese no saber, en esa incertidumbre, ¿alguna vez tuviste miedo de lo que estabas expresando, digo, en otros contextos históricos más vinculados a la represión, o siempre la necesidad de expresión fue más fuerte, digamos? Mira, la verdad que éramos bastante inconscientes en la época de la dictadura, porque estábamos haciendo... teníamos todo el peso espantoso de lo que fue la censura, y nosotros lo hacíamos, lo hacíamos y chao, y probábamos, con el código de la censura, ¿no? Sabíamos que teníamos. Siempre fue, y siempre lo esencial, y de algún modo retomo lo que me quedó pendiente de la pregunta anterior, el asunto es la forma en que contás lo que vayas a contar. Siempre lo que a mí me preocupó es cómo contar las cosas. No tanto el contenido, no tanto la anécdota, la historia, que a veces la tenés, a veces no la tenés, a veces la canción son imágenes nada más, no hay una línea de tiempo contando un cuento. Pero ¿cómo contás eso? En definitiva, se trata siempre de lo formal. Del cómo, más del qué. Exactamente. Entonces, por ahí pasa. Cuando encontrás la manera en que vas a hablar de eso, bueno, ahí se te abre todo una posibilidad creativa, por más que es una historia que ya fue contada. A ver, todo lo que tiene que ver con el amor, sus desdichas, el placer y todo, está de la Odisea o de la Biblia. Es decir, el tema es cómo lo seguimos contando. Entonces digo, es la forma, es lo fundamental, es seguirle encontrando un jeito para decir algo que sea interesante, que sea diferente. Esa es otra de las preocupaciones tal vez de mi generación, ¿no? De esa generación del 77-78, muy preocupado siempre por cómo vas a decirlo y no repetirte tanto, ¿no? Claro. Y bueno, y estás haciendo un recorrido por tu trayectoria, grabando 4 EPs en vivo en la Sala Camacuá con un montón de amigos invitados. ¿Cómo estás viviendo esta reunión? ¿Cómo se gestó este proyecto? ¿Cómo se resignifican tus canciones en este encuentro? Bueno, eso fue muy lindo porque partió del recital que hicimos en 2019 a partir del cumpleaños número 40 de A Redoblar. Ahí hicimos un espectáculo que se llamó Redoblando, en la Camacuá, y de ahí extraje buena parte de esta producción, porque son tomas en vivo, con 2 temas más de otro espectáculo que también hicimos en la Camacuá. Y sí, viene a funcionar como una especie de recorrido, aunque no fue la intención original,
pero viene siendo una especie de recorrido. Lo que pasa es que hay un montón de cosas, de novedades en esas cosas, que eso fue lo que me alentó a sacar el material, porque hay conjunciones, yo te diría casi únicas, y versiones muy lindas de canciones. Hay algún estreno inédito, y hay otra parte de versiones que bueno, que son distintas a las que ya están grabadas. Entonces digo, para mí tenía como autor y como intérprete tenía un gollete mostrar este material. Fue una noche muy, muy mágica esa, la verdad que podía haber sido cualquier cosa, porque era mucha gente arriba del escenario, estaba la televisión grabando, podía haber sido muy caótico, y sin embargo, increíblemente funcionó maravillosamente. Creo que porque todo el mundo actuó muy concentrado y muy profesionalmente. Entonces que las versiones quedaron impecables. La mayor, o sea, no todas, porque no es todo el recital, yo extraje de ahí, pero lo que hay quedé muy conforme. Así que de alguna manera es como una puesta a punto, puesta al día de esta etapa, ¿no? Está buenísimo. Y si cerrás los ojos para componer hoy, ¿a quién le cantás? ¿Qué paisaje social atraviesa la canción del presente? Y bueno, el otro día en la presentación en público en la academia estrené una canción, un estreno mundial, como dicen en la música culta. Estrené una canción que es una canción para Felipe Plef. Y bueno, me siguen preocupando los mismos temas. Las injusticias, el amor, las traiciones, la búsqueda de un mundo mejor, las utopías, y bueno, por ahí los derroteros, también la ciudad, los futbolísticos, el carnaval, siempre esas cosas que están metidas en mis canciones, y que 2 por 3 aparecen. A veces no son una canción, son un verso, claro, de una canción, como una guiñadita, pero están ahí, ¿no? Y mirando al Uruguay contemporáneo, a Montevideo 2025, con sus voces nuevas, con los desafíos nuevos en lo político, en lo social, ¿qué lugar le ves a tu canción hoy? ¿Qué sentís de la música que se está componiendo ahora? ¿Qué canto colectivo sentís que nos hace falta? Ahora hay una enorme variedad, muchísimo más gente tocando y haciendo cosas de la que había cuando yo empecé a tocar. Entonces hay una diversificación enorme, y eso enriquece toda la cuestión, ¿no? Enriquece todo el proyecto, y en los hechos, bueno, tiene sus riesgos, porque digamos este es un país muy limitado a nivel de posibilidades también, ¿no? Es decir, de públicos. Es decir, la gente no puede estar todo el tiempo tocando porque no hay mercado acá para eso. Entonces tiene que tocarse una vez y después aguantarse un poquito o hacer cosas pequeñas. Siempre ha sido problemático la poca cantidad de gente que tenemos en Uruguay. Como dice Rada, tenemos que tener 2 millones más. Y eso es cierto. Pero bueno, es donde estamos, también tiene sus características positivas, esa especie de aldea en la cual vivimos. Creo que somos bastante aldeanos todavía, y eso nos permite a su vez manejar ciertos lenguajes diferentes a lo más metropolitano como puede ser Buenos Aires, ¿no? No solo por el texto, sino también lo musical. Entonces, ventajas y desventajas, pero bueno, yo creo que hoy estamos viviendo una euforia de cosas. A veces lo que se complica, una euforia de menú artístico. A veces lo más complicado es poder sobresalir, es poder desarrollarte cuando hay
tanta gente, ¿no? Pero no lo digo por mí, yo ya hice mi recorrido, lo digo por mis nietos, lo digo por las generaciones más jóvenes, ¿no? Encontrar y que te atiendan es complicado. Total. Y en las plataformas digitales, como está el mundo, también es muy complicado. Y teniendo en cuenta eso, digo, las nuevas circulaciones de música a través de las nuevas tecnologías, esto que veníamos hablando de que el comportamiento social ha variado, pienso en cómo la sociedad de alguna manera, en el momento en el que sale a redoblar, se apropia de ese canto porque era un canto popular que estaba necesitando. ¿Cuál dirías que es el canto popular que estamos necesitando ahora? Aunque sea para hipotetizar, para soñar. No sé, la verdad que eso, así como yo te diría que nunca imaginé que iba a pasar lo que pasó con A Redoblar, es muy difícil tener la brújula de qué se precisa. El desafío es, yo creo que el desafío más importante que tenemos siempre es pelear por ser honestos con lo que hacemos y no pensar en si vas a tener éxito, si te va a ir bien, si vas a ganar dinero y no sé qué. Eso, si te vas a dedicar a la música, mejor que no pienses en eso, porque eso es muy complicado. Ahora, el músico, el que quiere hacer música, igual lo va a hacer porque tiene la necesidad de hacerlo. Y a la hora, después de ver cómo le fue, bueno, capaz que hay gente que no le fue bien, pero está muy feliz porque hizo lo que quiso. Y creo que eso es lo que te llevas, en definitiva, lo que te vas a llevar a este mundo, es decir, la posibilidad de hacer algo con lo que vos estés muy conforme. Y más allá de cómo te haya ido, si hayas tenido fortuna, porque hay muchas cosas que ya no dependen de vos. Uno como editor de discos ha visto montones de canciones, de discos, de artistas que tienen discos preciosos y de repente no trascienden por distintas causas, distintos factores, y de repente trascienden otras cosas que de repente uno no imaginaría. Y bueno, es complejo y es medio inasible, es muy difícil de capturar por dónde viene la mano. O sea que la pregunta de qué música, bueno, es la música que se está haciendo, la música que están haciendo hoy en día, que sin duda es una mezcla, ¿no? Es un mestizaje de cosas, digo, ¿no? Porque si yo pienso en los raperos haciendo cosas y a su vez en los folcloristas haciendo otro tipo de cosas, en todas esas misturas que se están dando hoy en día, bueno, lo importante es que tenemos un piso cancionístico muy grande, y eso está bueno, eso está bueno. Hay que obligarse, hay que tratar de generar cosas de calidad, cosas de respetar la canción, ¿no? Es decir, esto vale la pena que sea grabado, que sea escrito, que sea cantado. Y bueno, eso es lo que a mí siempre me preocupó, y creo que a buena parte de los cancionistas de este país le ha preocupado, es decir, hacer cosas que de algún modo le hagan honor a la canción. Tremendo, Mauricio, la verdad que es un gran aprendizaje escucharte y además de un placer conversar, así que muchísimas gracias por estar acá. Bueno, un gusto estar acá y bueno, adelante Caras y Caretas en todos sus formatos. Sabelo, tenemos unas entradas para Cinemateca para regalarte, que te pasamos unos códigos y tenés acceso para unas entradas para Cinemateca como regalo simbólico por haber venido. Y bueno, y también estamos sorteando por redes sociales para todos los televidentes de Atardecer Naranja. Pueden compartir la publicación y seguir a Atardecer Naranja y a Cinemateca Uruguaya en redes sociales y participan. El viernes se sortean 2 entradas también para la película que ustedes elijan. Le agradecemos muchísimo a Cinemateca también este intercambio y su presencia en Atardecer Naranja y la posibilidad de compartir estas entradas con el público y con los invitados.
Y bueno, muchísimas gracias Mauricio, muchísimas gracias a Caras y Caretas por permitirnos estar acá y seguir conversando con artistas y personas vinculadas a la cultura. Nos vemos el próximo jueves para el episodio número 15 de Atardecer Naranja. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó, pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.